andar bien. Doy gracias al Señor, hermanos, por estar una vez más con todos ustedes. Se nos cortó la comunicación, pero ahora confiamos que el Señor nos va a permitir terminar con el programa. Como le iba diciendo, salíamos de la reunión con los hermanos de la iglesia y no estamos todos los hermanos, estamos muy pocos hermanos en las reuniones de culto de la iglesia virtual. Y eso es triste, es muy triste porque sabemos que hay hermanos que trabajan. Bueno, por lo menos la hermana Felisa quiso comunicarse, no pudo, avisó. Seguramente que la hermana Romina también. Y bueno, y entonces nosotros tenemos que ver la importancia que tiene para nuestra vida espiritual las reuniones de la iglesia, ¿no? Que las reuniones de la iglesia no son, digamos, optativas. No, las reuniones de la iglesia son necesarias para nuestra vida, así lo tendríamos que tomar. Porque ahí se da la palabra del Señor, ahí nos edificamos los unos con los otros. Amén de que esa es la vida para la nueva creación. Si nosotros nos alejamos de las reuniones de la iglesia, nos alejamos del cuerpo de Cristo. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Y cómo vamos a recibir la dirección? ¿Cómo vamos a nosotros ser alimentados? Como cuerpo necesitamos el alimento. Porque ¿cómo se puede mantener un cuerpo sano sin estar alimentado? O un miembro del cuerpo sano si no recibe la alimentación y los nutrientes. Por eso, hermanos, hay que ser responsable. Hay que dejar todo, absolutamente todo por estas reuniones. Estas reuniones no es con el pastor Ramón Encina, sino con el Señor, con el cuerpo de Cristo. Nosotros ahí nos encontramos con nuestra esencia, ¿no? Con la parte vital que nos sostiene a nosotros. Las reuniones de la iglesia son muy importantes. Hay muchas veces que nosotros cuando estamos en nuestra humanidad, nuestra humanidad nos lleva a no tener el deseo de congregarnos, pero nosotros tenemos que entender por medio de la mente de Cristo el beneficio que nosotros recibimos cuando nos congregamos. No, gloria al nombre del Señor. Por eso, hermanos amados, tenemos que procurar y preocuparnos por estar en las reuniones de la iglesia. Eso no es que usted le hace un favor a Dios porque usted está en las reuniones. Nosotros no le hacemos un favor a Dios, nosotros nos hacemos un favor a nosotros mismos cuando estamos en las reuniones de la iglesia, ¿no? Cuando nos preocupamos y llegamos al horario y nos unimos con otros hermanos que están también en comunión, eso es un beneficio para todos nosotros. No es una opción, esto no es ir a un baile, voy al baile o no voy a un baile. No, esto no es voy a un cumpleaños, no voy a un cumpleaños, voy a una reunión o no voy a una reunión, voy a la facultad o no voy a la facultad, voy al trabajo o no voy al trabajo. Esto no es así. Esto es algo vital. De esto depende muchas cosas, presentes y futuras. Nuestra comunión con la iglesia, nuestra comunión con las reuniones de la iglesia. Seguir la dirección. ¿Entiende, hermana amada? Gloria al nombre del Señor. Por eso, ser responsable, ser entendido, ¿no? O entendida en lo que es la reunión de la iglesia. Es un culto para el Señor. Fíjese que los que hacen culto a Satanás, ellos son fieles. Fieles son ellos. No falta nadie ahí. Para dejarse poseer por demonios y espíritus malignos. Ofrecen sus cuerpos para que los demonios se metan adentro de ellos y se manifiesten. Entonces, miren nosotros decimos que nuestro cuerpo es del Señor, pero con lo hecho negamos eso. Decimos que amamos al Señor, pero ¿y qué hacemos? ¿Dónde está la comunión con el Señor? La comunión con el Señor la demostramos a través de tener comunión con la iglesia local y estar reunidos en la iglesia local, hermanos. Hermanos, por favor, les ruego, mientras que ustedes están fortalecidos, no dejen las congregaciones, no dejen de reunirse virtualmente por ahora. Es muy importante para su vida. ¿Entiende, hermano? Ustedes tienen que ver
lo que producen en otros hermanos, ¿no? Cuando ustedes no asisten a las reuniones, lo que producen en la vida de esos hermanos que están esperando que ustedes estén ahí. Y cuánto más el Señor, cuánto más el Señor. Bueno, vamos a leer, hermanos amados, en el capítulo 11, estamos leyendo, y primero vamos a hacer una oración. Padre Santo, estamos delante de tu presencia en esta noche, agradeciéndote a ti, Señor de los cielos y de la tierra, esta nueva oportunidad que tenemos para desarrollar tu palabra. Gracias, Señor, por los hermanos que tuvieron en la reunión, Señor. Señor, amonesta a aquellos que no han estado, Señor, amonéstales, hazles saber la importancia, llévale la claridad, Señor, revélale, Señor, lo que es pertenecer en el cuerpo de Cristo. Que en el cuerpo de Cristo hay bendiciones, pero también hay obligaciones y responsabilidades, Señor. Bendice a cada hermana y hermano, Señor, para que puedan tomar conciencia, Señor, del valor que tenemos nosotros, del privilegio que tenemos nosotros de ser parte de tu cuerpo, de tu hueso y de tu sangre, Señor. Oh, Señor, bendice a los hermanos y bendíceme ahora a mí también, Señor, para dar tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces hablamos del capítulo 11, hermano, del libro de Juan. En el versículo, vamos a leer el versículo... En el versículo, estamos viendo la muerte de Lázaro, ¿verdad? Ya empezamos ayer. Y en el versículo 5 dice, llamaba a Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Fíjese qué maravilloso, ¿no? La amistad de Cristo con esta familia. Gloria al nombre del Señor. Alabado sea el Señor. Y dice la palabra del Señor que los amaba. Y cuando yo, pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Y ahora yo pensaba hoy, por ejemplo, ¿por qué Jesús amó a Judas? ¿No? Sabiendo él que Judas era un traicionero, que era del diablo, sabiendo él que él era aquel que le iba a traicionar. Lo sabía de antemano el Señor, porque él conocía al hijo de perdición. No, de lo que me diste no he perdido uno, sino solo aquel, sino del cual ya estaba escrito, ¿no? De él, ya estaba escrito de él. Alabado sea el Señor. ¿Por qué Jesús amó a Judas? Yo me preguntaba hoy día, y bueno, Jesús tenía a Dios en su vida. Tenía a Dios en su vida. Y entonces, ¿qué tenía? Tenía el amor. Él tenía la vida de Dios en él. Y Dios es amor. Y no podía él odiar. Jesús nunca odió a nadie. Jesús siempre amó. Y aún a sus enemigos. Y si alguien dice que ama a sus enemigos, Jesús lo podía haber dicho también, porque él amó a aquel que le entregó. Lo amó. Lo compartió con él su vida, o parte de su vida, ¿no? Y murió por él también en la cruz del Calvario, murió por Judas también. Gloria al nombre del Señor, pero él no pudo alcanzar la salvación, Judas, por los hechos que cometió. Entonces, porque Satanás entró en él, dice, Satanás, y lo llevó a traicionar al Señor. Pero, ¿por qué nosotros amamos a los hermanos que no son firmes? ¿Por qué amamos aún a nuestros enemigos? Porque está el amor de Dios en nosotros. Es por eso, sencillamente porque el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones. ¿Por qué nosotros amamos a aquellos que hacen lo malo? Nosotros como Dios aborrecemos el pecado, aborrecemos las malas conductas, los malos procederes de las personas. Pero la persona en sí, como creación de Dios, nosotros le amamos. Amamos a las personas que cometen delitos, a las personas que tienen diversidad de género, amamos a las personas homosexuales, amamos a las lesbianas, pero porque son creación de Dios.
No lo que ellos hacen, pero sí ellos tienen un alma, un cuerpo y un espíritu que Dios le ha dado. Entonces, si nosotros no miramos de esta forma, si no aprendemos de Jesús, porque tenemos que ver por qué Jesús amó a Judas. La nueva creación no tiene capacidad de odiar, no hay en ella una capacidad de desprecio, de aborrecer a la persona humana, porque la persona humana fue creada conforme a Dios, semejante a Dios. Nosotros no podemos odiar a las personas que fueron creadas conforme a Dios. Y mucha gente no entiende cómo nosotros podemos amar a aquellas personas que hicieron tanto mal, que nos hicieron tanto daño, pero nosotros no podemos dejar de amarle porque Dios está en nosotros y Dios es amor, y entonces la vida que se manifiesta es una vida de amor. Fíjese, de tal manera amó Dios al mundo. Y dice que Dios nos amó a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y en pecado. Nos amó y nos dio vida y nos trajo la salvación y nos justificó. Fíjese, alabado sea el nombre del Señor. Y entonces nosotros escogemos a quién amar, y eso no es parte de la vida de Dios. El que tiene la vida de Dios no escoge a quién amar y a quién aborrecer. El que tiene la vida de Dios ama, no puede no amar. Es parte de su naturaleza. Cuando nosotros manifestamos el amor, manifestamos lo que nosotros somos, o lo que nosotros tenemos de Dios. Tenemos a Dios en nosotros, no podemos dejar de amar. Nuestro corazón, si deja de amar, se muere. Es como dejar de beber agua. Para una planta, dejar de beber agua, la planta se muere. Nosotros sin el amor estaríamos muertos. Sin Dios estaríamos muertos. Entonces, ¿se puede comprender este amor? Por supuesto que no. No se puede comprender. Aún nuestros hijos nos preguntan a nosotros, ¿cómo puede ser que vos ames tanto, que vos siempre estés defendiendo a la gente, a este tipo de gente? No, nosotros no podemos proceder sin amor. El amor es parte de nosotros, pero no hablemos de nosotros, hablemos de nuestro Señor Jesucristo, hablemos de Él. ¿Cómo pudo Él amar a Judas? ¿Acaso podía hacer otra cosa? ¿Podía Él aborrecer a Judas por lo que Judas era? No lo podía aborrecer. ¿Lo podía desechar Él a Judas? No lo podía hacer, porque Él vino para salvar a los hombres. ¿Se da cuenta, hermano, amado? El amor bien comprendido, bien entendido, el amor bien comprendido y entendido, entonces es lo que a nosotros nos puede dar gozo, nos puede dar paz, nos puede dar beneficios muy grandes para nosotros. Alabado sea el Señor, muy grande nos puede dar el amor. Cuando nosotros no entendemos el amor que mora en nuestro corazón, en nuestra vida, entonces no estamos conociendo el carácter, la persona de Dios. No estamos conociendo cómo Dios. ¿Por qué nosotros amamos? Porque Dios es amor y Dios vive dentro de nosotros. Y Jesús amó a Judas porque Él era creación de Dios, Judas. Él era semejante a Dios en su creación. Gloria al nombre del Señor. Y acá dice que ahí amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Y ahora miramos a Marta y nosotros vemos que Marta conocía que Jesús era su amigo. Pero Marta no conocía que Jesús era Dios, que Jesús era el Mesías. Por lo que después vamos a ver, ella no lo conocía como el Mesías, ella no lo conocía como el enviado de Dios. Pero era su amiga. ¿Vio? Cuando yo, porque estaba enfermo, se quedó 2 días, más en el lugar donde estaba. 2 días. Le faltaba caminar un día al Señor. Es el día que le llevó desde donde estaba hasta donde estaba Lázaro, le llevó un día más. Gloria al nombre del tercer día. Y ahí resucitó Lázaro. Y eso representa en tipo y en figura la resurrección de Cristo. ¿Por qué Lázaro representa a Cristo? Porque Lázaro le trajo gloria a Cristo. ¿Por qué Cristo representa al Padre? Porque Cristo le trajo gloria al Padre cuando resucitó de entre los muertos, al tercer día. Luego, después de esto, dijo
a los discípulos, vamos a Judea otra vez. ¿Vio? Vamos otra vez a Judea. Y ahí en Judea lo querían matar a él, lo querían apedrear, ¿se acuerdan? Que nosotros habíamos leído sobre eso. Gloria al nombre del Señor. Pero sin embargo él tenía que volver ahí. Tenía que volver. A veces tenemos que volver a lugares donde nos desprecian. A veces tenemos que volver a lugares donde nos aborrecen. A veces tenemos que volver a encontrarnos con personas que nos han hecho mucho daño, que nos han escupido en la cara, que nos han traicionado. A veces tenemos que volver ahí. Y eso aprendemos de la nueva creación. Cristo volvió al lugar donde lo quisieron apedrear. En Proverbio dice, el hombre prudente ve el peligro y huye. ¿Vio que no era prudente Cristo? Él era prudente, pero había una voluntad de Dios que tenía que ser hecha en él. Nosotros, como hombres prudentes, vemos el peligro y huimos. Ahora, como hombres que hacemos la voluntad de Dios, vemos el peligro y lo enfrentamos. Lo enfrentamos, ¿por qué? Porque esa es la voluntad de Dios. Porque el nombre del Señor va a ser glorificado, va a ser alabado. Porque vio que Jesús iba a volver al lugar donde lo iban a apedrear. Y le dijeron sus discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, otra vez vas allá. Vas otra vez a enredarte con este hermano que te hizo tanto daño, que te hizo tanto mal. Otra vez vas a ese lugar donde te despreciaron, te aborrecieron. Pero esa es la voluntad del Padre, es la voluntad de Dios. Nosotros no escogemos dónde vamos o dónde dejamos de ir. Nosotros somos llevados por la voluntad de Dios al lugar donde nosotros no hubiéramos querido ir nunca. Porque nosotros también somos hombres prudentes, pero cuando tenemos que hacer la voluntad de Dios, la prudencia está en Dios. Ya no está en mí, ya está en Dios. Dios va a velar por mí, Dios me va a cuidar, Dios me va a liberar. Si me libró una vez, me puede librar otra vez. Diría el Señor Jesús. ¿Cuántas veces tenemos temor nosotros, hijos de Dios? Vemos el peligro, vemos el desprecio, vemos la traición, vemos el deseo de muerte que tienen contra nosotros. No voy ni loco, voy ahí nuevamente. Pero la voluntad de Dios es que vayamos de nuevo. ¿Y qué hacemos ahora? ¿Hacemos la voluntad de Dios o no la hacemos? Y ahí está la diferencia. Jesús sabía que ahí lo iban a apedrear, pero sabía también que la voluntad de Dios era que lo fuera a ver a Lázaro. Porque Dios tenía un propósito con Lázaro y con Jesús, tenía un propósito. Y le dijeron Rabí, ahora procuran los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Y respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? Y el que anda en el día no tropieza porque ve la luz de este mundo. Aleluya, gloria a Dios. Estaba tropezando el Señor por ir y hacer la voluntad de Dios. Él hubiera tropezado si hubiera ido fuera de la voluntad de Dios. Pero él conocía el día, las horas del día. Las horas del día no se las daba el sol, se las daba Dios. No, Dios lo iluminaba a él, Dios lo guiaba a él, Dios lo conducía a él. ¿Vio? No era el sol, no se refería al sol el Señor cuando habla del día, sino que se refería al Padre. El Padre era la luz para él y el Padre lo iba a proteger. Mientras que ellos aquellos que lo querían apedrear iban a estar en la oscuridad, él iba a estar en la luz. Y el que está en la luz no tropieza porque la luz le alumbra, porque la luz no le va a dejar que tropiece. ¿Se da cuenta? Y esa luz era Dios. Dice, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Aleluya, gloria a Dios. Y así como Él nosotros no andamos de noche. Aunque está de noche, nosotros tenemos la luz en nosotros.
Y cuando nosotros somos guiados en medio de las tinieblas, nosotros no somos guiados por las tinieblas, somos guiados por la luz. Somos guiados por la lámpara que tiene el aceite, que es el Espíritu Santo, ¿no? Nosotros somos guiados por el Dios. Y eso es lo que le pedimos al Señor, nosotros como siervos del Señor. Nosotros queremos que Él nos guíe, que Él nos conduzca a nosotros. Nosotros no queremos dar un paso sin su guía, sin que Él nos haga entender que es necesario. Es necesario, como después más tarde el Señor le dijo, es necesario que vaya por Jerusalén. Pero es necesario. Y así era necesario que Jesús se dejara, volviera a Judea. Era necesario. ¿Estaban los que lo querían apedrear? Sí estaban. Pero ellos estaban en oscuridad. Ellos no lo iban a ver. Porque ellos rechazaban la luz. Siempre rechazaron la luz. Y aunque Jesús estaría ahí, ellos no lo iban a poder ver. Pero la luz que Jesús habla era la luz, era el Padre, era el Espíritu del Señor que lo guiaba. Dicho esto, le dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. ¿Vio? Duerme, voy a despertarle, acá dice. Y acá en la versión antigua que tengo de 1909, dice, dicho esto, dícele después, Lázaro, nuestro amigo, duerme, mas voy a despertarle del sueño. ¿Vio? Gloria al nombre del Señor. Ahí en segunda de Samuel, en el capítulo, segunda de Samuel capítulo 7, versículo 12, vamos a ver dónde nos lleva el Señor. 7:12. Vamos a leer el 11. Y desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y yo te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que él te quiere hacer casa. Y cuando tus días fueren cumplidos y durmieres con tus padres, yo estableceré tu simiente después de ti, la cual procederá de tus entrañas, y aseguraré tu reino. Alabado sea el Señor. Fíjese qué maravilloso esto, ¿no? Estas palabras son palabras que las saco más. El que anduviere de noche, dice, tropieza, ¿no? Porque no hay luz en él. Y después dice, y esto dícele después Lázaro, nuestro amigo, duerme. Segunda de Samuel 7:12. Duerme, nuestro amigo Lázaro duerme. Y cuando tus días fueren cumplidos y durmieres con tus padres, por el dormir, yo estableceré tu simiente después de ti. Bueno, está hablando de otro tema. Yo fui al versículo a ver dónde me llevaba la palabra del Señor. También ahí en Mateo 27, a ver dónde nos lleva la palabra del Señor, hermano. Gloria al nombre del Señor. Mateo capítulo 27, versículo 52. Dice, y abriéronse los sepulcros y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron. Entonces duerme, mas voy a despertarle del sueño. Gloria al nombre del Señor. Para eso tenía que ir. Tenía para que despertarle del sueño donde Lázaro había caído. Alabado sea el nombre del Señor. Y dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Claro, sabemos que el Señor después le habló claramente a ellos, le dijo verdaderamente, porque ellos no entendieron lo que Jesús les habló. No entendieron que Jesús tenía que resucitar a Lázaro, que él tenía que ser magnificado, que él tenía que ser reconocido como el Mesías, como aquel que tenía poder sobre la muerte. Gloria al nombre del Señor. Entonces Jesús le dijo claramente, Lázaro ha muerto, no duerme, él está muerto. Pero claro,
Pero para nosotros los creyentes la muerte es un sueño, es un descanso, ¿no? Y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a Él. Me alegro, dice, me alegro de no haber estado ahí. Fíjese lo que dijo Jesús. Me alegro de que haya muerto Lázaro. Me alegro que se haya muerto. Pero él decía eso porque él sabía que Lázaro iba a resucitar. ¿No? Porque ahí el Padre iba a manifestar su poder, iba a manifestar su increíble poder, ¿no? Alabado sea el Señor. Y dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus discípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Vio acá el incrédulo, porque vio que Tomás no creyó. Después ahí lo vemos ahí en otro pasaje de la Biblia donde el Señor dice: Tomás, no seas incrédulo sino creyente. Pero acá Tomás estaba dispuesto a dar su vida por Jesús, ¿no? Estaba dispuesto a dar su vida por el Señor. ¿Y ahora qué pasó después? Bueno, después lo vamos a ver a eso, ¿no? Entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus discípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Y entonces vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. 4 días muerto, hermanos amados. Alabado sea el Señor. Bendecido sea el Señor. Aleluya. 4 días muerto. No, gloria al nombre del Señor. Y Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios, ¿no? Gloria al nombre del Señor. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por sus hermanos. ¿Vio? Ellos estaban ahí consolando a Marta y a María por la muerte de Lázaro. ¿Vio? Y así muchas veces cuando parte un hermano nosotros vamos y los consolamos, ¿no? Los consolamos. Eso 4 días consolándole. Fíjese. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Vio? Y sí, era así, era cierto lo que Marta decía. No habría muerto si tú hubieras estado aquí, porque ella tal vez sabía que Jesús podía sanarlo, que podía liberarle de la enfermedad. Tal vez ni siquiera hubiera estado enfermo. ¿Vio? Mas también sé ahora que todo lo que le pidas a Dios, Dios te lo dará. Y ahí vemos que ella no entendía que Jesús era Dios. Ella no entendía. Ella creía que tal vez era un ángel de Dios, ¿no? Que tal vez era un mensajero de Dios. ¿No? Mas ahora sé que todo lo que le pidas a Dios, Dios te lo dará. Y entonces Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Yo lo sé. A ver, vamos a ver Daniel 12, versículo 2. Daniel 12, versículo 2 dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Claro, esa es la resurrección postrera. ¿Vio? Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Ahí en Hechos 24:15 también. Hechos 24:15. Y dice: pero esto te confieso que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, el cual ellos también abrigan de que
ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Pero la resurrección era algo que se creía no desde ahora, sino desde hace muchos siglos, que la gente creía que Dios podía resucitar los muertos. Y le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. Fíjese cómo se identifica: yo soy. ¿Se acuerda cuando hablamos que nosotros tenemos que imitar a Jesús en este sentido también? Cuando Jesús dice yo soy, Él está diciendo realmente lo que Él es. Entonces nosotros, como la nueva creación, como la nueva humanidad que hay en este mundo, nosotros tenemos que decir lo que nosotros realmente somos. Muchas veces nosotros mentimos y decimos lo que no somos, porque nosotros nos presentamos como hombres viejos, con la vida del hombre viejo. Nos presentamos con el cuerpo del hombre viejo, con el hablar del hombre viejo, y eso nosotros no somos. Estamos mintiendo. Nosotros tenemos que presentarnos como realmente somos. Nosotros somos hijos de Dios, una nueva creación. Nosotros tenemos una nueva vida, no la vieja vida. Es decir, que cuando nosotros no nos presentamos como lo que realmente somos en Cristo, entonces estamos mintiendo. Jesús nunca mintió. Eso no es parte de la nueva creación, mentir. Mentir, no solamente uno miente cuando dice una mentira, sino cuando manifiesta algo que no es. Jesús nunca manifestó algo que no era. Él manifestó lo que Él era. Y que Él era una nueva creación, una nueva humanidad, con una vida completamente diferente. Una vida que manifestaba los pensamientos, los sentimientos del Padre. Una vida que obedece al Padre, que obedece al Hijo. No, yo soy, dice, yo soy la resurrección. ¿Habrá sido cierto eso? Por supuesto que sí, él tenía poder para resucitar a los muertos. Él era Dios, Dios encarnado. Jesús nunca mintió. Y nosotros decimos que somos hijos de Dios. ¿Y cuántas veces hemos mentido? ¿Cuántas veces hemos mentido, hermano, hermana? Hemos mentido de boca y hemos mentido de hechos. Pero la gracia, por eso Pablo dice: encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para daros la herencia. La gracia se obtiene por medio de la manifestación de la vida de Cristo, de la vida de Dios en nosotros. Esa vida nos lleva a nosotros a recibir la herencia. ¿Por qué? Porque es una vida que no miente, es una vida que no engaña. Es una vida que tiene el hablar del hombre espiritual, de la nueva creación. No es una vida que nosotros tenemos no es la misma vida que teníamos antes, la que nosotros ahora manifestamos, de ninguna manera. Nosotros ahora manifestamos la vida de Dios en medio de este mundo pecador. En medio de este mundo de incredulidad, en medio de nuestro hogar, en medio de nuestro trabajo, en medio de la facultad, en medio de todo lugar de donde nosotros estemos, manifestamos la vida de Dios. En la medida que nosotros tenemos comunión con esa vida, por medio del Espíritu Santo, en esa medida. Por eso nosotros somos seres dependientes del Espíritu Santo. Jesús lo fue. Jesús tenía dos cosas en Él: el Espíritu Santo y la vida del Padre en Él. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y sí, nosotros creemos que nosotros no vamos a morir eternamente. No, nosotros vamos a creer que vamos a resucitar de entre los muertos, entre los que duermen. Algún día el Señor, y esa es la esperanza del Evangelio. Si nosotros no creyéramos que vamos a resucitar entre los muertos, miserables de nosotros, qué angustia nos traería la muerte a nosotros, qué espanto nos traería a nosotros. Por eso nosotros para el día de nuestra partida tenemos que estar muy preparados. No vaya a ser que en el último minuto de nuestro respirar nosotros neguemos al Señor. Nosotros no tuvimos la experiencia de haber muerto físicamente, pero ese día, si Cristo no viene antes, va a llegar y tenemos que estar preparados. Que el Señor me ayude a mí, hermano amado. Y le dijo: sí, Señor.
Y le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Y ahí ella creyó. Alabado sea el Señor, que era el enviado de Dios, que era el Hijo de Dios. Le fue revelado por las palabras que Jesús le habló a ella. ¿Vio? Por las palabras que Jesús le habló a ella. Jesús, estando en un cuerpo humano limitado como el nuestro, en un cuerpo frágil como el nuestro, dependiente del Espíritu Santo y dependiente de Dios, Jesús tenía una semejanza a nosotros, porque Él se había despojado de su divinidad y de muchas cosas más. Él vio a Lázaro muerto y se puso a llorar. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Le dice María a su hermana, el maestro te llama, María. Ella, cuando oyó, se levantó deprisa y vino donde estaba él, donde estaba el Señor. Así es cuando hay muchas veces hermanos que el Señor los llama, se toman su tiempo, ¿vio? Ellos se toman su tiempo, que espere. Ya la vida es larga, tengo que aprovechar a hacer otras cosas. ¿Usted cree que la hora del culto qué es? Es un llamado de Dios para nosotros. Estar en la reunión de la iglesia es un llamado de Dios. Dios quiere que estemos todos. Cuando se tocaba la trompeta para reunir al pueblo, era la trompeta de plata porque había dos trompetas en el pueblo de Israel. Una era la trompeta de plata y otra la trompeta de cuerno de carnero. Cuando se tocaba la trompeta de plata, que habla de la redención, que nosotros nos reunimos alrededor de la redención, del sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario, entonces todo el pueblo iba, no quedaba nadie sin ir. Niños, grandes, bebés, hombres, mujeres, ancianos, todos tenían que estar presentes. Alabado sea el Señor. Se tocó la trompeta de plata. Y el Señor nos llama por medio de ese sonido, porque no es lo mismo el llamado al culto que el llamado a la guerra, que era lo que cuando se tocaba la trompeta de cuerno de carnero. No era lo mismo, el mismo sonido, eran diferentes sonidos. Pero hay algunos que están sordos, que no entienden que cuando es el culto, el Señor le está llamando. Para que vengan a adorarlo, para que vengan a alabarlo, para que vengan a postrarse delante de Él y agradecerle todo lo que Él hizo por ellos. Eso tiene consecuencia en la vida del cristiano, hermano, no vaya a creer. Eso tiene consecuencia en la vida práctica y en la vida eterna del cristiano. Usted no regula el día que usted va al culto. Usted no va al culto cuando usted quiere, usted tiene que ir al culto cuando el Señor lo llama. ¿Cuándo lo llama el Señor al culto? Los días miércoles y los días domingos por ahora, culto virtual. Y cuando estemos libres de esta pandemia, vamos a seguir con los cultos los días miércoles, presencial, en la iglesia, los días sábados y domingos, a las 7 de la tarde. Los domingos a las 9 de la mañana. ¿Entiende, hermano? Dice que ella fue corriendo a donde estaba el Señor. Alabado sea el Señor, alabado sea. ¿Por qué? Porque ella lo amaba a Jesús. Era su amigo. El Señor era su amigo, lo llamaba. En esta noche Dios te está llamando a ti. Dios te está llamando a ti que has dejado la congregación, que has dejado los cultos. Siempre, mire hermano, para justificarse la falta de ir al culto siempre hay una buena justificación. Nadie va a decir, yo no fui al culto porque no quise. Nadie va a decir, yo no fui al culto porque no tenía ganas. Aquellos que no vienen al culto siempre tienen una buena justificación para... Pero eso ¿de qué vale eso si el Señor ya está conociendo? El Señor ya está conociendo el sentir que nosotros hemos tenido cuando dejamos la reunión de la iglesia, cuando dejamos el culto. Aunque sea el último segundo, usted tiene que llegar. Al último minuto usted tiene que estar ahí, porque eso es lo que el corazón desea, es lo que el alma anhela. Tal vez usted va a llegar tarde, pero no importa, lo importante es llegar. Hacer acto de presencia.
poner contento a los hermanos, a las otras partes del cuerpo. Y entonces dice que el Señor te llama. ¿Y qué hizo ella? Se dio prisa, dice, y vino donde estaba Jesús. Y Jesús todavía no había entrado en la aldea. Hija, vaya a saber cuánto habrá corrido entonces. ¿Cuánto habrá corrido María para encontrarse con el Señor? Salió de la casa y se fue hasta donde estaba la aldea. No sé cuántas cuadras habrá habido de la casa de María hasta... No creo que haya sido ahí al borde. No había entrado a la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos estaban en casa con ella y la consolaban. Y cuando vinieron y vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar. Claro, ellos pensaban que ella iba a buscar detrás de la muerte, pero no sabía que ella iba detrás de la vida. Cuando usted viene al culto, usted no viene a un sepulcro. Usted no viene a lamentar la muerte de Jesús. Usted cuando viene al culto viene a dar alabanza, gloria, honra por aquel que es dador de la vida, por el encuentro con la vida, por el encuentro con Dios que vive y permanece para siempre. ¿No? Es entendible no querer ir a una tumba, pero no se puede entender. ¿No? Cuando los hermanos no hacen acto de presencia delante del Dios Todopoderoso. La iglesia es una institución de Dios. Dios la constituyó. La iglesia la constituyó Dios y Dios lo tomó a usted y me tomó a mí para ser parte de la iglesia, parte del cuerpo de Cristo. Y ahora el cuerpo va a alabar al Señor. Y yo voy, yo tengo que ir, tengo que encontrarme con Jesús. Fíjese que María seguramente que estaba lamentándose, estaba entristeciéndose por la muerte de su hermano Lázaro. Y ahora le dicen, Jesús te busca, Jesús me busca, salió corriendo. No solamente que la buscaba, la llamaba. Marta, dile a María que venga. Alabado sea el Señor. Ahí deben haber escondido tesoros para nuestra vida práctica. Entonces, fíjese, vemos la obediencia de una mujer al llamado del Señor. La mujer podría ser la iglesia. Fue corriendo donde estaba el Señor Jesús. ¿Y usted qué espera para correr? ¿Qué espera para venir al culto? Salgo del trabajo, salgo 5 menos cuarto. El culto comienza a las 6, ¿no? Y voy a llegar media hora tarde. No importa, yo me voy igual al culto. Es el lugar, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Necesito escuchar aunque sea la palabra del Señor, necesito ver a mis hermanos. Entiende, hermano, eso es amar. Amar, aunque sea verle aunque sea desde la puerta. Escuchar ahí el amén, gloria a Dios, aunque sea eso. ¿Se da cuenta, hermano? Es otra vida, es otro pensamiento, es otro sentir. La gracia nos enseña a amar al Señor. No solamente nos enseña a amar, sino a demostrárselo. Las iglesias de gracia, los hermanos de las iglesias de gracia no tienen que faltar a ningún culto. ¿Usted ve a algún legalista faltando al culto? Faltando a las reuniones los legalistas. Cuando nosotros éramos legalistas, ¿cuántas veces faltábamos al culto? Nunca. De los 18 años que tuve en el legalismo, nunca, jamás falté a un culto. Nunca. Sábado, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo teníamos para culto. Todos los días. Y yo me iba al culto. Me llevaba el Espíritu. El Señor me llevaba. Yo tenía que estar ahí. Yo tenía que estar en el culto. Yo quería aprender de Jesús. Necesitaba tanto del Señor. Y ahora cuánto más en la gracia. Cuando yo sé los beneficios, lo que Él hizo por mí, cómo me salvó, cómo me redimió, cómo me ocupó mi lugar en la muerte, cómo Él descendió por mí al infierno, ¿no? Cómo Él se entregó en las manos de la muerte, y si no fuera por la intervención divina del Padre, no hubiera salido de ahí, pero salió.
porque el Padre no lo dejó en la muerte, sino que lo resucitó. Por eso, hermanos amados, entienden lo que estamos hablando acá. Entiende que esto que es historia pasada, ¿no? Hay iluminaciones para nosotros. Nosotros tenemos que tener el proceder de estas personas que vivieron antes que nosotros. Tenemos que imitarlo a Jesús, pero también tenemos que imitarla a María. Tenemos que imitarla a María. ¿Entiende, hermano amado? ¿Amamos al Señor o no le amamos? ¿Entendemos lo que somos o no entendemos lo que somos? ¿Entendemos lo que tenemos que manifestar o no lo entendemos? Si no lo entendemos, miserable de nosotros, hermanos. Pobre de nosotros, somos unos pobres desgraciados, ¿no? Pero aquello que lo hemos entendido, aquello que Dios nos ha hecho comprender, no podemos decir que no lo entendimos, porque sabemos nosotros en nuestro corazón que Dios nos hizo entender. ¿Para qué nos hizo entender? ¿Para que avergoncemos su nombre o para que honremos su nombre? Nos hizo entender para que le traigamos gloria a su nombre, para eso nos hizo entender. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué estamos haciendo nosotros con el tiempo de vida que tenemos? Porque la vida es como la flor, que hoy es y mañana deja de ser. El Señor bendiga grandemente su vida, hermano, amado. Vamos a orar por mí, yo oro por usted. Señor amado, estoy delante de tu presencia para pedirte por todos los hermanos y hermanas que han escuchado este mensaje de tu palabra. Gracias por esta porción, Señor, que tú nos has acercado en esta tarde, en esta noche, Señor. Gracias por esta narración, Señor, porque podemos ver mucho de lo que nosotros tenemos que alcanzar. Tenemos que alcanzar, Señor, a manifestar la vida del hombre espiritual. Señor, gracias, Señor, porque tú, Señor, no pudiste haber hecho otra cosa que amar. Y tú nos amaste. Y ahora nosotros decimos que te amamos y queremos demostrártelo, Señor, obedeciéndote a ti, Señor. Escuchar la trompeta de plata, Señor, y obedecer al instante, Señor, como lo hizo María. Padre Santo, en el nombre de Jesús te pido que tú bendiga a todos los hermanos y hermanas, aquellos, Señor, que necesitan sanidad para su cuerpo, aquellos que necesitan, Señor, un trabajo, aquellos que necesitan, Señor, el crecimiento y el desarrollo de la vida del nuevo hombre, concédele, Señor, y todo lo que los hermanos y hermanas necesiten. Te lo pido, Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. El Señor les bendiga, hermano. Nos vemos en el día de mañana de 7 a 8 de la tarde.